¿Cuál es la forma más didáctica de visualizar este análisis sistémico? Una de las formas de visualizarlo es lo que se llama el diagrama de espina de pescado. En el diagrama de espina de pescado vamos a tener exactamente eso, un esqueleto de pescado, donde la cabeza es el error. En este caso que vimos sería error en la administración de vitamina D a niños y lactantes. Y después vamos a ver cada uno de los factores contribuyentes que vimos en el protocolo de Londres en cada una de las espinas grandes. Y las espinas pequeñas son aquellas cosas que fallaron o que se sumaron para que el sistema tuviera una falla a nivel de ese factor contribuyente. Cuando vemos el análisis de este evento de vitamina D, vemos por ejemplo que a nivel del individuo notábamos que faltó una educación continua del personal de farmacia, que era un personal que trabajaba sobrecargado y que se desconocía el tema de la medicación LASA y que de hecho no se contaba con alertas para ello. Cuando vemos lo que falló al nivel del equipo de trabajo, falló la supervisión y habían canales de comunicación que eran inefectivos. En el contexto externo, como vimos hoy, ya vamos a ordenar que fallaba el envasado del medicamento, que fallaba la aplicación de la normativa de comercialización de medicamento vinculado con su envasado, que fallaba la aplicación de la normativa de prescripción de medicamento. Ustedes recuerdan que esto es prescribir con el nombre genérico, con la dosis adecuada y con la vía adecuada. Cuando vemos la responsabilidad de la organización y gerencia, vemos que en esta institución no se utilizaba el COSEPA como una herramienta de seguridad, no se reportaban eventos adversos al COSEPA, por lo tanto no se analizaban eventos adversos, no había un plan de inducción o capacitación estandarizado para el nuevo personal, y faltaba un procedimiento del servicio de compras. Cuando analizamos los factores vinculados al contexto institucional, habían errores vinculados a la lista, que era la guía para la compra de la farmacia, y había un servicio de compras que tenía un programa informático, pero que no contaba con alertas vinculadas al aumento del consumo o cambio de producto en el despacho. En el ambiente específicamente, y ahí es donde analizamos las condiciones de donde se produjo el error, había una planta física que no era adecuada, que no diferenciaba las áreas de recepción y de almacenamiento de medicamentos. Había un recurso humano faltante, en ese momento una vacante de químico farmacéutico no había sido cubierta y había una sobrecarga de trabajo que, por ejemplo, dificultaba a los funcionarios brindar información si algún usuario así lo requería. Vinculado a la tarea y la tecnología, había errores en la recomendación de las guías clínicas nacionales, había una falta de doble chequeo, que es una de las prácticas seguras que se pueden aplicar, y había un sistema informático sin alerta para medicación LASA o medicación de alto riesgo. Y por último, como habíamos dicho, vinculado al usuario o vinculado al paciente, había evidentemente una falla en la comunicación, el paciente recibía por solución una emulsión y así todo, seguramente vinculado a factores culturales que se pueden trabajar con herramientas como las que vamos a ver. Muchas veces el usuario no pregunta, aunque no le quede claro la situación, no pregunta. Y eso es una de las acciones más inseguras que podemos tener. Después de todo esto que veíamos, qué importante que es un paciente activo, que pregunte, que se preocupe por qué le estás diciendo, por qué le estás dando, por qué le recetás una cosa y no otra, o qué pensás que le va a favorecer, le va a ayudar ese medicamento o ese tratamiento para salir adelante. Es importante para el sistema de salud, para los trabajadores del sistema, tener pacientes activos. Pacientes que, si no entienden lo que el médico les escribe, pregunten, que no se vayan sin saber cómo es que se toma una medicación. Eso protege al sistema y protege también al usuario. Claro, porque no solo un usuario activo es bueno para el usuario, sino que también para vos, empleado de la salud, te exige más concentración,
estar mejor en tu trabajo y sobre todo te puede evitar un error. Muchas veces puede ocurrir el mito de decir, uy, este paciente qué insistente o qué molesto, pero en realidad su insistencia y su impaciencia nos puede hacer evitar errores y eso en nuestra tarea es fundamental. En definitiva es muy importante hablar, escuchar e interactuar.